Ya, entonces, hoy día vamos a revisar el libro de Jueces, ¿ya? Este libro de Jueces, que es un libro, también es un libro profético y es un libro también importante desde el punto de vista de doctrina, ¿ya? Porque hay muchas cosas que nosotros podemos extraer de este libro que son de mucho provecho espiritual para nosotros, ¿ya? Recuerden que lo que estamos haciendo es tratando de mirar en forma genérica estos libros proféticos eh, y con la finalidad de poder encontrar o entender lo que Dios quiere comunicarnos, ¿ya? Ese es todo el sentido de analizar estos libros, ¿ya? Bueno, en primer lugar, el libro de los jueces eh, se deriva de esta palabra hebrea, ¿no es cierto?, que se lee, eh, se lee shoftim, ¿ok? Shoftim, ¿ya? La palabra shoftim. Esta es esta es una F que se pronuncia cortita así, shof, 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 shof. Esta es la palabra, esta es la T con la I, shofti, y esto que está acá es im, ¿ya? Shoftim, si lo ponemos en nuestro, digamos, en el orden que nosotros tenemos para escribir, sería algo así, shoftim. Y recuerden que también esta última parte, im, es la S, ¿ya? La S que está aquí, ¿no es cierto? Este plural que está acá es ese im que está ahí. Entonces, shofti, ¿ya? Es equivalente a lo que uno pudiera decir juez, ¿sí? La palabra juez. Ahora, una de las cosas que a nosotros nos confunde un poquito cuando hablamos o cuando leemos el libro de los jueces es justamente esta palabra, la palabra juez, ¿ya? En el idioma hebreo, esta palabra shofti o shoftim, ¿ya? Tiene el significado de, no necesariamente el significado, digamos, de lo que nosotros nos imaginamos como un juez que está en una corte, que está juzgando un caso y que vienen a él, qué sé yo. Podría darse también esa situación, ya de dirimir, ya de decidir una controversia. Por ejemplo, que hay dos personas que tienen una controversia, vienen a él y él puede dirimir en esa controversia y decir, ya, mira, en realidad yo creo que lo justo sería que esto vaya para la persona A, por ejemplo, ¿ya? Eso puede ocurrir. Pero más importante que eso, esta palabra tiene que ver con una persona que gobierna, ¿ya? Una persona que dirige, una persona que liberta, ¿ya? Una persona que venga, ¿ya? Que toma venganza, ¿ya? Ese es el sentido de la palabra juez que aparece en la escritura, o la idea que nosotros vemos aquí en la escritura. Y también es importante mostrar que no es un juez, o no son estos jueces los que libran a Israel de ciertos enemigos, sino que es más bien Dios el verdadero juez. Dios es el que salva, Dios es el que libra a los israelitas y utiliza a estos hombres. Y estos hombres, incluso también mujeres, ya que fueron utilizadas, son personas que es como que salvan la situación, ¿ya? Es como que Dios echa mano a esas personas para hacer estrictamente lo que Él quiere y ordena que hagan, y para hacer aquello que Él les ordena, Él les da o le entrega de su Santo Espíritu. Por eso es que en algunas partes ustedes encuentran esta expresión de que
y el Señor derramó de su Espíritu Santo sobre él, o vino el Espíritu Santo sobre él, y le fue concedido esto, le fue concedido esto otro, la fuerza, el valor para hacer ciertas cosas, ¿ya? Entonces, esa era básicamente la idea, ¿ya? Entonces, a eso se refiere la palabra jueces, ¿ya? Shoftim, ¿ya? La palabra Shoftim. Otra cosa que es importante que yo mencione acá es que yo les había comentado que, y esto también, por favor, traten de tomar nota de esto, cuando hablamos de historia, yo les comentaba la otra vez que nosotros andamos buscando patrones, ¿ya? Patrones. Pero también nosotros andamos buscando propósitos, o el propósito, ¿ya? Recuerden que yo les dije que hay dos principios que se unen cuando nosotros hacemos historia, cuando se crea historia, o cuando se escribe historia, se siguen dos principios. Primero, la selección de eventos, ¿ya? La selección de eventos qué cosas quiero, de qué cosas quiero hablar, ¿no es cierto? Voy seleccionando eventos, pero también hay otro principio que tiene que ver con la conexión de esos eventos y, y por supuesto, una vez cuando se empieza se empiezan a conectar esos eventos, es donde se empieza es donde el historiador comienza a entregar cierta idea, empieza a transmitir la idea que tiene en mente. Yo les conversaba también la otra vez que es Dios el historiador aquí, no son los hombres que se ponen a registrar cosas al gusto de él. Es él el que va seleccionando eventos y los conecta y los comunica, los sopla, los inspira a ciertos escritores para que ellos vayan, digamos, mostrando qué es lo que Dios tiene en mente, ¿ya? Entonces, aquí vemos, y yo les conversaba otra vez, por favor no se olviden de este gráfico, ¿no es cierto? Aquí está el tiempo, aquí está Dios, y Dios va interviniendo, ¿no es cierto?, en la historia del hombre, en la historia humana, y nosotros básicamente lo que estamos haciendo aquí es estudiando esta intervención del Señor, a través de lo que Él nos describe en sus libros. Y en esta intervención que estamos nosotros estudiando, en esta interacción de Dios con la historia del hombre, en donde nosotros tenemos que extraer de aquí patrones y propósitos, ¿ya? Son dos cosas que tenemos que extraer. Yo les había comentado patrones, pero también propósitos. Y nosotros, cuando nos centramos a estudiar estas interacciones para extraer patrones y propósitos, es justamente lo que nosotros llamamos estudio de Dios, ¿ya? El estudio de Dios o teología, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante esta segunda parte aquí, este segundo principio que tiene que ver con el propósito? Es porque desde el punto de vista del hombre, o desde el punto de vista nuestro, a veces nosotros pensamos o tenemos una idea cíclica de la historia. Y de hecho yo he escuchado esto. Nosotros siempre hemos escuchado esto que se dice, la historia siempre se repite, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos pensando en una historia cíclica, ¿ya? Algo cíclico, algo que comienza en un punto y se va repitiendo y llegamos al mismo punto, ¿ya? Esto es un ciclo, ¿ya? Y esto es desde el punto de vista del hombre, desde el punto de vista humano. Así es como nosotros vemos la historia, ¿ya? Por ejemplo, ahora mismo podemos ver
eh, que, eh, que la historia se vuelve a repetir. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos estamos volviendo a épocas que eran las que los antiguos, los primeros, los que fundaron esta patria, este país, ellos querían evitar ciertas cosas, pero vemos cómo la historia de este país está volviendo a ideas de las cuales quienes iniciaron este país, quienes fundaron este país, querían justamente arrancar, ¿ya? Y hay muchas cosas que ellos escribieron para evitar cosas, pero resulta que estamos volviendo a lo mismo. Entonces, desde el punto de vista humano, cuando nosotros miramos esto, vemos que hay un ciclo, que el ciclo se repite, y normalmente vemos esto y no le encontramos sentido hacia dónde vamos, si esta cosa se vuelve a repetir. O sea, en otras palabras, desde el punto de vista humano, no vemos el propósito, ¿ya? O no encontramos propósito a las cosas, ¿ya? A la historia. Pero cuando nosotros miramos esto desde el punto de vista divino, encontramos que, ok, pueden haber ciclos, ¿ya? Pero para Dios la historia es como lineal, va hacia una parte, ¿ya? La historia se va moviendo. La historia de la humanidad va moviéndose hacia un objetivo, y ese objetivo es el objetivo de Dios, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista divino, la historia es lineal. Por ejemplo, el Señor tiene un plan de salvación, ¿ya? Esto va a tener un fin, esta vida humana va a tener un fin. Y nosotros lo que estamos viviendo somos parte de esa historia de Dios en la tierra, Él con la humanidad, ¿ya? Entonces, hay un comienzo y hay un fin. Nosotros vamos viajando, la humanidad va viajando a través de una historia, ¿ya? Que es una historia que Dios la conoce. Y es una historia que tiene propósito, ¿ya? Entonces, aquí hay propósito, ¿ya? Y la pregunta que tenemos que hacernos cuando nosotros miramos, cuando nosotros vemos digamos, estos libros de historia, tenemos que, recuerden que esto es historia profética, tenemos que pensar y tenemos que pedirle a Dios, por eso que esto también es por revelación, ya esto no es que lo vamos a encontrar de buenas a primeras. Al leer estos libros, tenemos que pedirle al Señor que nos muestre ese propósito que Él nos quiere mostrar, ¿ya? Que nos revele el propósito de Él. ¿Por qué escribe esto? ¿Por qué Él nos narra esto? ¿Cuál es el propósito por el cual Él quiere que nosotros aprendamos? Y es la razón por la cual nos escribe este tipo de literatura, por así decirlo, este tipo de narrativa, ¿ya? Eso es básicamente la idea, ¿ya? Otra cosa también importante que quiero mencionar acá es que si nosotros dibujamos una línea de tiempo aquí, ¿ya? Voy a dibujar una línea de tiempo aquí. También es importante esto. Ya nosotros estamos ubicados acá. Aquí estamos en el año 2021, ¿ya? Supongamos que Cristo murió hace 2000 años atrás. Aquí murió Cristo. Y a grandes rasgos, supongamos que este es el año 0, ¿ya? Sabemos que hay una variación allí, pero supongamos, para simplificar esto, que este es el año 0. El libro de Jueces, más o menos, comienza en el año 1400 antes de Cristo, ¿ya? Por eso le pongo yo un signo negativo, ¿ya? Antes de Cristo, hasta más o menos el año 1050 antes de Cristo, ¿ya?
esa es la época en la cual dura el periodo de los jueces, ¿ya? Este es el periodo de los jueces, ¿ya? Por supuesto, el libro de los jueces nos narra hasta un poquito antes, ¿ya? Hasta un poquito antes. Nos narra toda la historia de los jueces, ¿ya? Ustedes lo van a ver eso después, ¿ya? Pero el grueso que nos narra es justamente la historia de los jueces, ¿ya? Así que cuando nosotros estamos mirando este libro, ustedes no tienen que perder de vista que nosotros estamos mirando alrededor de 3.420 años atrás más o menos, ¿ya? Estamos mirando 3.400 años hacia atrás, ¿ya? Y es difícil, ¿no es cierto?, a veces imaginarse en ese tiempo, pero eso es lo que nosotros tenemos que hacer, trasladarnos a esa época, trasladar nuestra mente a esa época. Cuando nosotros miramos esa época con nuestros lentes actuales del año 2020, después de Cristo, hay muchas cosas que nos parecen insólitas, que nos parecen aberrantes, ¿ya? No, nos parecen terribles, o sea, y uno hasta a veces se pregunta, ¿y por qué estará esto escrito acá? ¿Por qué el Señor deja este libro escrito y hay cosas pero horribles aquí, ¿ya? Bueno, porque tenemos que ver el propósito del libro. ¿Por qué Dios escribe esto? ¿Cuál es el propósito de Él en mostrarnos esto, ¿ya? Y recuerden que Dios, el que está escribiendo la historia, Él no está escondiendo lo débil que era el pueblo de Israel, lo pecador que era el pueblo de Israel, sino que Él cuenta la historia como es, ¿ya? Como es. No muestra, por ejemplo, no dice voy a tapar esta parte se la voy a borrar porque yo quiero que ellos... No, el Señor es transparente, muestra el error, utiliza personas, pero también muestra el error de esa persona, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el propósito, ¿ya? En la historia del Señor, que es lineal, aquí hay un comienzo, ¿no es cierto? Un comienzo, y hay también un fin, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de entender. No solamente los patrones de interacción, cómo interactúa Dios, qué es lo que nos está tratando de transmitir en términos de principio, de comportamiento de Dios, para poder entenderlo y para yo seguir esos principios, pero además también, ¿cuál es el propósito? ¿Qué me quiere enseñar? ¿Hacia dónde quiere Él que yo dirija la mirada al leer estos libros, ¿ya? Entonces, eso es básicamente lo que el Señor está tratando de mostrarnos aquí, ¿ya? Así que, con la ayuda del Señor, eso es lo que vamos a tratar de hacer, ¿ya? Veamos algunos antecedentes del libro, ¿ya? Antecedentes generales del libro. Bueno, este libro cubre un periodo aproximado de 335 a 350 años. Ahora, hay harto debate en la literatura para ponerse de acuerdo exactamente de cuánto cubre este libro, ¿ya? Unos dicen más, otros dicen menos, y se cubre desde el año 1400 hasta el año 1050 a.C., como yo les conversaba, ¿ya? Por supuesto, este libro cubre un poquito menos, pero yo ahí estoy mirando el periodo total de los digamos, de los jueces, ¿ya? Después ustedes van a entender un poquito más por qué estoy poniendo esa fecha ahí, 1400 hasta 1050. Ahora,
Hay algunos que corren esto un poquito más, o sea, dicen, no, en realidad estas fechas deberían ser un poquito más tempranas. Por ejemplo, la Biblia Thompson que nosotros tenemos, que usamos, si ustedes buscan las fechas, se van a dar cuenta que son un poquito más tempranas, vale decir, eh, terminan por ahí por el año 1100, una cosa así, 1400 y algo, 450, o sea, es como que corren un poquito la fecha, ¿ya? Hay otros que también las atrasan un poquito más, ¿ya? Algunos las adelantan, otros las atrasan. Así que por eso cuando ustedes analicen estas fechas, o si ustedes quieren analizar las fechas, se van a dar cuenta que hay un enredo que hay que de verdad tratar de navegar en todo eso para tratar de buscar digamos, entender las fechas, ¿ya? Yo más o menos es lo que yo creo que es como razonable pensar en esas fechas, del año 1400 hasta el 1050 antes de Cristo, ¿ya? El estilo literario es narrativo, y la razón por la cual el estilo literario es narrativo es porque este es un libro de historia, ¿ya? De historia profética, así que es narrativo. Ahora, tradicionalmente, y esto lo aceptan los judíos, por ejemplo, los hebreos, ¿ya? La tradición judía acepta como autor a Samuel, o sea, por la tradición que ellos traen, qué sé yo, ellos siempre han aceptado que Samuel fue el que escribió este libro, ¿ya? Y se piensa que hay una razón muy particular por la cual él pudo haber escrito este libro, ¿ya? A pesar de que no, hay muchos que hablan de que el autor es desconocido por el hecho de que no se menciona en la Biblia. Por ejemplo, en los libros del Nuevo Testamento, de repente hay cartas donde, por ejemplo, Pablo dice, qué sé yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, a los hermanos de Roma, por ejemplo, ¿ya? Entonces, él mismo se menciona como autor. Bueno, aquí no se menciona a nadie, ¿ya? Pero la tradición dice que fue Samuel. Y la razón por la cual se menciona a Samuel es por la manera como termina el libro, el estilo de escritura que tiene el libro y además la manera como termina el libro, ¿ya? Es bastante curiosa la forma como termina el libro. Entonces, por esa razón es que se habla de que Samuel es justamente fue quien escribió este libro, y yo, o sea, también lo creo, o sea, creo así. Ahora, algunos fechan la composición alrededor del año 1000 antes de Cristo, ¿ya? ¿Por qué la fecha en esa época? ¿Ya? Porque fíjense ustedes que la manera como termina el libro, lo que yo les decía, es con esa frase que está escrita aquí, ¿ya? Que está escrita aquí, que dice esta frase: en aquellos días no había rey en Israel. O sea, la persona que está escribiendo es una persona que está viviendo en un momento en que sí hay rey en Israel. Por eso que él dice, en esa época no había rey en Israel, ¿ya? Entonces, se cree que si fue Samuel, y eso es lo que dice la tradición, escribió después que ascendió al poder el rey Saúl, que fue el primer rey, ¿ya? Entonces, el primer rey, en este caso Saúl, se habla que ascendió al poder entre el 1050, 1043, etcétera, más o menos por ahí. Por eso es que se dice que, ¿no es cierto?, que alrededor del año 1000 fue donde, ¿no es cierto?, fue cuando se escribió este libro, ¿ya? Y se menciona varias veces, en aquellos días no había un rey en Israel.
Bueno, el libro mide la historia de Israel con la vara de la fidelidad al pacto de Jehová. O sea, hay un pacto que Dios establece con el pueblo de Israel, y este libro lo que hace es medir qué tan fiel fue Israel a este pacto. ¿Ya? Es como, por ejemplo, que aquí se traza, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, una línea recta, ¿no es cierto? ¿Ya? Y en el fondo Dios trata de medir qué tan rectos fueron, ¿no es cierto?, los israelitas, y vamos a ver que la verdad de las cosas que ellos fallaron, ¿no? Pero Dios no falló. Y esta es la parte que nosotros también tenemos que tener en cuenta. Esto es algo interesante que enseña el libro. La fidelidad al pacto de Jehová. La fidelidad. Cuando se habla de fidelidad en nuestra época, por eso es que es importante entender los libros de la Biblia, ¿ya? Cuando se habla de fidelidad en nuestra época, en nuestros días, uno siempre piensa en la bondad de Dios, ¿ya? No, Dios es fiel, así que Él siempre va a ser amoroso conmigo, aunque yo me vaya al mundo, aunque yo haga lo que quiera, aunque yo haga peque, así he escuchado yo, por lo menos aquí en Estados Unidos se escuchan cosas así, no en nuestra iglesia, pero en otras denominaciones uno de repente escucha, no, yo ya fui salvo, así que aunque yo, no sé, ande pecando, yo ya fui salvo, y Dios permanece fiel a su palabra. Pero aquí nos muestra este libro que cuando se habla de fidelidad de Dios, se habla en términos como lo explica Pablo. Pablo en Romanos capítulo 11 habla de: mira pues la bondad de Dios, pero también nos dice: mira pues la severidad de Dios. O sea, siempre en los apóstoles, como ellos conocían la historia, ellos eran judíos, venían con esta tradición, ellos se ubicaban en esos tiempos para entender la escritura, y esto que estamos leyendo nosotros ahora, eran sus escrituras. Entonces ellos siempre equilibraban esto, ¿ya? Por eso que la Biblia debe ser equilibrada. Mi entendimiento de la escritura tiene que ser equilibrado. Yo tengo que ser capaz de mirar la fidelidad en términos de la severidad. O sea, Dios va a ser fiel. Si Él dice, voy a castigar a este pueblo, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. ¿Ya? Como también cuando Él dice, si tú hicieres esto, yo te voy a perdonar, Él lo va a hacer. A su palabra, tanto en bondad como en severidad. Y esto es algo que nos muestra este libro, ¿ya? Entonces, son cosas importantes que nosotros tenemos que entender. Recuerden, patrones de cómo interactúa el Señor con los hombres, ¿ya? Porque Él está escribiendo la historia, eso es lo que Él nos quiere comunicar, y también el propósito, ¿ya? Ahora, la historia profética, esta que estamos estudiando ahora, conforma una unidad y estructura que describe el bienestar de Israel. Eso es lo que describe. Describe el bienestar de Israel dependiendo de su relación espiritual con Jehová. ¿Se dan cuenta? Describe cómo el pueblo de Israel puede disfrutar de aquella tierra donde fluye leche y miel, o sea, bienestar material, que depende de su relación espiritual con Jehová, ¿ya? Alguien podría decir, oh, que no sé, como medio materialista la cosa. Sí, porque en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, la idea era, y ustedes pueden leer eso en Deuteronomio capítulo 28, si tú obedeces, este es el beneficio que vas a tener.
Si tú desobedeces, estos son las penas que vas a tener, ¿ya? Si tú obedeces, bendición vas a tener. Si tú desobedeces, maldición vas a tener, ¿ya? Bueno, entonces, se nos enseña eso, pero en nuestra época, nosotros estamos viviendo bajo otro pacto, ¿ya? Ahora, y el mismo Señor Jesucristo, Él dice, ¿no es cierto? Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, ahora ya no es porque vas a recibir bendición o vas a recibir maldición si haces o no lo haces. No, ahora, si me amas, vas a guardar mis mandamientos. O sea, yo podría guardar los mandamientos del Señor y podría ser súper pobre. Sí, eso es lo que dice el Señor. ¿Ya? Por eso, mis hermanos, es que es importante que nosotros entendamos esto, porque hay mucha gente en las iglesias hoy día predicando que si tú te entregas al Señor, Él te va a bendecir, te va a dar una nueva casa, te va a dar un nuevo auto, un nuevo trabajo. No, 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 no. Eso no es el mensaje del Señor. Ese no es el evangelio del Señor. Y quien esté predicando eso es un falso profeta, porque estamos viviendo en un nuevo pacto. Ahora, dadas estas interacciones que tiene Dios con el hombre aquí, yo puedo decir, si yo me acerco al Señor, indudablemente, mis hermanos, que mi vida va a tener un cambio. Mi mente, mi ser va a tener una reorganización de prioridades, ¿ya? Donde Dios va a estar primero, Dios va a estar primero en el orden de prioridades que yo voy a tener. Voy a ordenar mi vida espiritual, porque eso es lo que logra el Señor con el poder del Santo Espíritu, de su Santo Espíritu. Por tanto, cuando yo empiezo a ordenar mi vida espiritual, todo lo demás empieza a ordenarse. Entonces, como yo empiezo a ordenarme desde adentro hacia afuera, ¿qué ocurre? Automáticamente empiezan a operar ciertos principios que están operando aquí, ya en este libro de historia, pero Dios no los promete ahora, pero operan igual, ¿ya? Son como leyes que van operando. Por ejemplo, en Chile, y yo también fui testigo de personas que Dios llamaba al evangelio, borrachos, se gastaban la plata tomando, qué sé yo, otros jóvenes drogadictos, llegaron al Señor, Dios los transformó, les cambió el orden de prioridades y automáticamente se ordenan espiritualmente y eso empieza a aflorar, 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 y ese dinerito que se gastaban en trago, en droga, empiezan a invertirlo, a ahorrarlo, y empiezan automáticamente a recibir bendición, porque sin duda alguna que el orden espiritual trae beneficio, ¿ya? Es como una ley, es como que yo dijera, voy a dejar caer esta Biblia, obviamente que va a caer, si la suelto, va a caer, ¿ya? Hay una ley operando. Lo mismo ocurre aquí, ¿ya? Pero esto es lo que trata de mostrar el Señor, que hay una ley operando aquí. Y Él utiliza, o se utiliza en el libro, la fórmula, los hijos de Israel hicieron lo malo. Y se repite varias veces, no sé si tuvieron la oportunidad de leer, pero hay varias veces que se repite esta fórmula. Y los hijos de Israel hicieron lo malo, y ocurrió algo, ¿ya? Es la fórmula que se utiliza. Y ustedes pueden separar incluso las historias de acuerdo a esta fórmula. Y muchos de los hechos narrados se superponen, también es algo importante que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, se cree que Sansón y Jefté fueron contemporáneos, ¿ya? Ambos estuvieron luchando contra amonitas, contra filisteos, ¿ya? Sansón mucho más con los filisteos, pero recuerden que Jefté fue dado contra los amonitas, ¿ya? Y hubo un momento en que se levantaron los dos, filisteos y amonitas, a luchar contra
el pueblo de Israel, ¿ya? Entonces, por eso es que se habla de que fueron contemporáneos, ¿ya? No es que da la impresión de que fuera distinto, pero o que fueran en serie, que se van levantando en forma así como en serie, uno tras otro, pero en realidad hay como una especie de paralelismo, ¿ya?